aquí para platicarles cómo podemos contar historias de ciencia y por qué es importante saber eso, porque eso nos ayuda en la labor de divulgación de la ciencia. Esta es una cita de Morris Chamos, que es un estudioso de la filosofía de la ciencia, y él dice, entender la naturaleza de la ciencia es el componente más importante de la alfabetización científica, porque el conocimiento científico correcto, ¿no?, es lo que los ciudadanos utilizan para evaluar asuntos públicos que involucran a la ciencia y a la tecnología. ¿Y por qué cito aquí a Morris Chamos? Pues porque en la visión que tenemos en la revista Cómo ves sobre la divulgación y que comparten muchos otros colegas, o nosotros compartimos con ellos, es que nuestro trabajo tiene mucho que ver con comunicar la naturaleza de la ciencia. No solamente los resultados de la ciencia, sino cómo se hace la ciencia, cuáles son los procedimientos, por qué se estudian esas cosas, cuál es el motivo, por qué inició ese estudio, qué problemas hubo, cómo es todo el contexto que puede llevar a un resultado, o no, porque a veces pues no lleva a un resultado, también eso pasa. Y pues creemos que la mejor manera o la manera más eficaz de comunicar la naturaleza de la ciencia y sus resultados es a través de contar historias. Y espero convencerlos de eso en el curso de esta charla. Esto lo dice Jeremy Su, que es un periodista científico, que escribió hace un tiempo un artículo muy bonito en la revista Scientific American sobre las historias de ciencia. Y nos dice esto que es fundamental recordarlo cuando estamos haciendo divulgación. Y es que las historias son la forma más eficaz que conocemos para comunicarnos. Y claro, como les decía, yo las podemos usar para transmitir la verdadera naturaleza de la ciencia. Y con eso también quiero decir, pues la ciencia de a de veras, no los estereotipos que hay sobre la ciencia, estas imágenes de la ciencia que se transmiten mucho en los medios, a veces de maneras muy eficaces o muy divertidas. Estoy pensando en The Big Bang Theory, por ejemplo, o en la serie CSI, o en el doctor este que es un amargado, ¿cómo se llama? En fin, hay muchas series de televisión, hay muchas películas, pero que nos dan cierta imagen de la ciencia que, pues, realmente en general no corresponde a lo que es la ciencia, porque las necesidades dramáticas, pues en realidad no lo permiten mucho, ¿no? El doctor House, ya me acordé. Esta transparencia que le robé a mi colega Martín Morfil, me gusta mucho, es de Fernando Savater, un filósofo, escritor, que tiene un libro muy bonito que se llama Ética para Amador, por cierto, que les recomiendo. Y él dice, contar una historia, describir un personaje, narrar un enfrentamiento de vida, es la mejor forma que tenemos para transmitir la experiencia, porque la vida no nos llega como razón, nos llega como narración y como imaginación. Yo diría que muchas veces sí nos llega como razón, pero el asunto de las historias es que apelan a nuestras emociones, como vimos hace un momento. Y cuando nos emocionamos, cuando algo nos emociona lo suficiente, es algo que seguramente vamos a recordar más o mejor. Y a veces nunca vamos a olvidar. Entonces, la labor del divulgador tiene que ver mucho con generar esa emoción. Dice Sergio de Régules, otro querido colega que trabaja también en la revista Cómo ves, que hay que seducir a las audiencias, al público. En este caso, como yo trabajo en divulgación escrita, pues a los lectores. Por eso él da un curso que se llama el Kama Sutra de la ciencia, por aquello de la seducción. Y esa seducción, ¿cómo la logramos? Pues vamos a ver ejemplos más adelante, pero la logramos contando historias. Y mientras más calidad literaria tengan esas historias, más eficaces van a ser. Ahora, cuando hablamos de historias, pues estoy hablando de historias de a de veras. La ficción es un recurso que se usa a veces para divulgar la ciencia, pero yo creo que hay que ser extraordinariamente bueno para que eso salga bien. Yo no me meto mucho en ese terreno porque es de veras difícil lograrlo a través de la ficción. ¿Por qué? Porque la narrativa de ficción tiene como sus propias, no diré reglas, porque no hay recetas, pero sí como su propia coherencia interna, y sí podemos distinguir géneros como el cuento, como la novela, como el ensayo. El ensayo es lo que vamos a usar aquí, pero el ensayo no es parte de la ficción. Y entonces
pues un cuento tiene que ser un cuento. No tiene que ser un pretexto para explicarme qué es el electromagnetismo, ¿no? Si el electromagnetismo es necesario en un cuento, pues lo podemos meter. Pero si no es el caso, se va a ver como un parche. Por eso creo que la ficción es muy difícil usarla eficazmente para comunicar ciencia, salvo en el caso quizá de los niños, cuando pues ponemos personajes y muñequitos. ¿Por qué? Porque estamos comunicando ahí conceptos, pero algo muy sencillo. Tratamos de que no sea complejo. Y todos sabemos aquí que la ciencia es muy compleja, que no es sencilla. Y la labor del divulgador no es dársela masticada a nadie, es más bien hacer que se interese en hacer el esfuerzo de conocer eso, como veremos aquí. Aquí les puse 3 ejemplos de la revista, ¿cómo ves? Pues porque es la que mejor conozco. Esta, La verdadera guerra de los simios. Esta es una historia de Jane Goodall, nuestra investigadora de chimpancés, la más famosa del mundo, donde se narra cuando Jane Goodall tuvo la experiencia de ver a 2 grupos de simios enfrentarse de una forma muy violenta. Y eso le cambió mucho su visión romántica de los chimpancés. Y se le llamó la guerra de Gombe. Entonces, este artículo cuenta esa historia, la historia de la guerra de Gombe, de lo que vio Jane Goodall y de qué explicaciones se han dado para este comportamiento. Esta otra, Proteínas fluorescentes, el Nobel que iluminó la biología, esta es una historia que cuenta cómo Isamu Shimomura, que era el premio Nobel de Fisiología o Medicina, logró aislar las proteínas fluorescentes, una, por lo pronto, de un color. Es algo que ya ahora se hace mucho, ya hay de varios colores, y se usan como marcadores celulares, por ejemplo. Se usan mucho para observar el cerebro, en fin. Esta historia está contada desde la infancia de Isamu Shimomura, que es una infancia muy tremenda, porque él es un sobreviviente del bombardeo atómico de Nagasaki. Y empieza contando eso. Y luego nos va llevando a cómo este niño que vive en Nagasaki pues llega a ser un premio Nobel por este descubrimiento y cómo lo realizó. Y este otro ejemplo que puse aquí, El universo en la mente de Stephen Hawking, ese fue un artículo que sacamos cuando Hawking cumplió 75 años, ya hubiera cumplido 80, se nos fue. Y la idea aquí era contar por qué Hawking es un científico, era un científico tan importante, qué contribuciones hizo a la cosmología. Porque es más conocido digamos, en la cultura popular, pues porque estaba muy enfermo el pobre, andaba en silla de ruedas y no se podía mover. Pero ¿qué pasaba en su mente y cuáles fueron sus contribuciones a la cosmología? Y esta historia está contada a partir del momento en que Stephen Hawking, siendo muy joven, ya empezaba a estar enfermo, andaba con su bastoncito, pues le hace frente a Fred Hoyle, que era el astrónomo más importante de Inglaterra en ese momento y uno de los más importantes del mundo, para decirle que está equivocado, en una reunión en la Royal Society, que era pues, la sociedad científica más prestigiada de Inglaterra. Y creo que es la sociedad científica, como la entendemos hoy, más antigua que hay. Y se para y le dice al señor, usted está equivocado. Bueno, Hoyle se puso muy enojado. Así se cuenta esta historia. Entonces son ejemplos de historias reales, pero que están narradas como historias y con una gran calidad literaria. Bueno, esto es lo que dice Jeremy Su, también ya lo habíamos comentado, que tienen este poder único para persuadir y motivar, porque apelan a nuestras emociones y a nuestra capacidad para la empatía, es decir, para nuestra capacidad de identificarnos con los personajes, de ponernos en su lugar. Y cuando sentimos empatía por otro o por otra, eso inmediatamente abre las vías de comunicación y eso además hace que nos interese qué le pasó, cómo le hizo y a dónde llegó. Y también, por supuesto, contribuyen a nuestras creencias, muchísimo. Esta es una cita de este escritor, Ian Forster, un escritor también británico de la época victoriana, que dio unas clases muy bonitas. Me parece que esta fue en la Universidad de Cambridge o en Oxford, no me acuerdo, sobre la novela y sobre cómo escribir novelas y sobre la crítica literaria. Pero él, pues una parte importante de esto que se publica
ahí en la editorial Debate, se los recomiendo mucho, le dedica mucho espacio a hablar de por qué es importante contar historias. Y dice esto, ¿no? Que contar historias es algo que es realmente, pues, único de los seres humanos. No conocemos animales que cuenten historias. Los otros animales no cuentan historias. Y además hace notar que contar historias pasa en todas las culturas y desde siempre, desde que existe el Homo sapiens. Y se imagina una fogata por ahí en el Paleolítico, ¿no? O me la imagino yo, ya no sé si él o yo, pero creo que él. Pero el caso es que es una fogata en la noche y están reunidos allí los cazadores compartiendo su experiencia de atrapar al mamut, de cazar al mamut. Y al compartir esa experiencia, pues el que nunca ha cazado un mamut se va a beneficiar de eso porque no va a cometer los mismos errores que los otros que lo hicieron la primera vez. Ya va con una ventaja. Y las historias es lo que nos han dado. Y eso se dice mucho desde la biología evolutiva. Pues nos favorecen como especie. Un recurso adaptativo. Eh, y también dice Forster que todos somos como el marido de Sherezada, queremos saber qué pasa después, nos encanta el suspenso. Eh, y ahora que con la pandemia, pues todo el mundo hemos pasado mucho tiempo viendo series, desvelándonos a morir, para saber qué pasa. Siempre queremos saber qué pasa cuando la historia es emocionante. Si no es emocionante, no queremos saber qué pasa. Si yo les digo, fíjense que en tiempos prepandémicos me fui a Acapulco con mi familia y estuvo todo perfecto en el viaje, en la carretera, nos paramos, compramos ahí algunas frutas, llegamos al hotel que estaba lindísimo y luego fuimos a la playa, ya se durmieron. Pero si les digo, cuando llegamos a Acapulco, resulta que había una tintorera en la playa de la Condesa y estaba todo el mundo aterrado, ya es más interesante. Ya está pasando algo. Esa es una historia de veras. Esa la viví yo cuando tenía 9 años en Acapulco, que sí, había una tintorera. Pero no se las voy a contar completa. Pero entonces queremos saber qué pasa. Ese es el primer punto. ¿Cómo hacemos los divulgadores para que nuestras audiencias quieran saber qué sí, qué pasa? Pues contándoles historias. Ahora, me dirán ustedes con toda la razón que es una historia. Bueno, Forster dice esto, que es más fácil de decir lo que no es una historia. Bueno, una lista de datos no es una historia. Una entrada de una enciclopedia no es una historia. La estructura de la historia, que es lo que llamamos narrativa, son cosas que pasan, que están relacionadas entre sí y que se despliegan en el tiempo. Serie de eventos relacionados entre sí que se despliegan en el tiempo. Algo cambia. La historia empieza en un lugar y termina en otro lugar. Y a lo mejor el camino es así, o es así, o es así, como hemos visto que se cuentan muchas historias. A veces es lineal, de principio a fin, se usa mucho el recurso del flashback, ¿no? De los personajes que están viendo hacia atrás, recordando. Hay distintas maneras de recorrer ese camino, pero finalmente empieza aquí y termina acá. Y algo cambió, algo importante cambió. ¿Y qué es el núcleo de la historia? Que es lo que lo que va a cambiar y lo que nos va a permitir contarla y hacerla interesante. Es un misterio o es una pregunta. Algo que hace que los lectores quieran seguir leyendo para saber qué pasa, o nosotros que estamos viendo Netflix o en la plataforma que prefieran, queremos saber qué pasa. Esto lo dice Rebecca Allen, que es una periodista que hace periodismo narrativo, como se le llama ahora, que es un periodismo que cuenta historias, historias reales. Y esas historias pueden ser de ciencia también, por supuesto. Este señor Randy Olson, que después de este libro ha escrito ya muchos, porque tuvo un éxito bárbaro. Bueno, todo lo que les voy a contar de Randy Olson, él lo cuenta en este libro, que se llama Don't Be Such a Scientist, que habría quizá que traducir como no seas un científico de esos, a no seas tan científico, porque no quiere decir eso. Es decir, no seas un científico de esos que no comunican bien la ciencia. Porque así le decía a su novia, le decía, no seas un científico de esos, explícame bien las cosas. Porque Randy Olson era un biólogo marino, estaba muy feliz ahí en el gran arrecife de coral en Australia, haciendo sus investigaciones, tenía definitividad en una universidad en Estados Unidos,
pero también tenía un gusto tremendo, una afición enorme por el cine. Y de pronto también se dio cuenta que la mejor manera de comunicar ciencia era contar historias, pero como le gustaba el cine, dijo, pues, ¿dónde voy a aprender a contar historias en cine? Pues en Hollywood, ¿verdad? Porque pues nos guste o no, ahí es donde mejor cuentan las historias, o cuentan muchas de las mejor, o mejor saben contar historias. Entonces fue a Hollywood, dejó la definitividad, porque él quería contar historias de la evolución, y él quería contar estas historias como documentales, pues para contrarrestar la influencia tremenda del creacionismo en los Estados Unidos, que ustedes saben que, pues, que tiene un gran empuje. Esta idea de que no existe la evolución, sino que fuimos creados hace 6.000 años exactamente, como dice en la Biblia. Entonces él quería contar eso. Entonces fue a Hollywood, tomó sus cursos de guionismo, de realización, de actuación, cuenta todo eso. Y lo cuenta con mucha gracia, porque tiene sentido del humor, Randy Olson. Eh, Finalmente, les quiero decir, porque aquí ya no lo puse, pues hace algunos cortometrajes y después consigue un dinerito que le prestan justamente para hacer un documental en contra del creacionismo, para mostrarle a la gente por qué hay que preferir la teoría de evolución y por qué la teoría de la evolución sí es científica y el creacionismo no. Eh, y le fue muy bien, después de haber tenido muchos problemas para armarlo, sobre todo en la edición, porque fue y se dedicó a entrevistar a medio mundo, pero a la hora de editar su documental, la primera vez no lo editó como historia y después, cuando vio que no funcionaba, ya lo editó como una historia. Todo eso lo cuenta en este libro. La verdad no sé si está traducido al español, pero hagan un esfuerzo por leerlo en inglés, porque es muy importante lo que le está diciendo. Después escribió otros libros sobre contar historias y hoy Randy Olson hace una cosa asombrosa y es que asesora a científicos para que cuando presentan su trabajo en congresos de científicos, en congresos especializados, lo presenten con formato de historia. Y tienen mucho más éxito si lo presentan así. Entonces tiene ya otros libros que cuenta cómo hace eso. Él y otros con los que se ha unido. Bueno, él dice esto, Randy Olson, dice, el corazón de la historia es la fuente de tensión o conflicto. Nos decía Rebecca Allen, es el misterio o la pregunta. Y lo que dice Olson es que en la ciencia el equivalente eh, de conflicto-tensión pueden ser las preguntas. Yo digo que no es todo, que pueden ser otras cosas, pero una manera muy clara de verlo y de practicarlo es utilizar las preguntas. ¿Cuáles preguntas? Pues las preguntas científicas. Entonces él dice, bueno, podemos contar una historia en tres partes. Desde Grecia antigua, desde Aristóteles, se pueden contar las historias en tres partes, ¿no? Y eso también lo utiliza Olson. Y se usa mucho en la dramaturgia también, por eso muchas veces el teatro tiene tres actos, ¿no? Ya, pero aquí es más particular lo que está diciendo. Dice, en la parte 1 describimos el sistema que estudiamos, el incidente atractivo, o sea, la formulación de una pregunta científica. Esa es una manera de hacerlo. Se exploran las posibles respuestas a la pregunta. Es decir, no digo la pregunta es esta y luego doy la respuesta. No, exploro las posibles respuestas, las hipótesis, y luego ya digo cuál sí pasó la prueba, cuál sí pudimos someter a prueba para ver si era correcto. Entonces, en el clímax se revela la pieza clave de información que nos va a permitir responder a esa pregunta. Y se libera la tensión y el lector se queda muy contento. Esa es una manera de contar una historia. En esta manera puedes o no incluir a las personas. Yo prefiero que incluyamos a las personas, porque en general las historias que más nos interesan son las historias de otras personas. Pero también podemos hacerlo sin incluirlas. Y les voy a dar algún ejemplo por acá. El punto es que como la revelación del asunto la hacemos al final, contestamos la pregunta al final, resolvemos el misterio al final, pues es como una historia de detectives. Y creo que en muchos sentidos el quehacer científico se puede ver así, como una historia de detectives, porque finalmente es
queremos resolver el misterio, encontrar al culpable, es decir, encontrar la respuesta a la pregunta científica y nos vamos guiando por las pistas. Y buena parte de la historia es cómo encontramos esas pistas. Y para encontrar esas pistas, pues hay que ver qué metodologías vamos a usar. A veces hay que inventar una metodología totalmente nueva. Pero es como una historia de detectives y tiene suspenso. Y tenemos al lector esperando a saber quién fue el culpable, cuál es la respuesta de esa pregunta científica, si es que llegamos a la respuesta. Y ese es el ejemplo muy concreto que les quiero dar de esa estructura que maneja Olson. Este es un artículo de Luis Felipe Rodríguez, que es un radioastrónomo, y es de los astrónomos más reconocidos de nuestro país. Y nos escribió este artículo hace 23 años para la revista Como Ves, en el número 9. Y se llama así, La búsqueda de exoplanetas. Y la pregunta era, ¿cómo podemos encontrar planetas fuera del sistema solar? En el momento en que él escribió su artículo, nada más se había encontrado uno solo. Ahora hay miles. Y ahora más bien la carrera es por encontrar planetas que se medio parezcan a la Tierra y tengan una distancia a su estrella que permitiera en principio la existencia de agua líquida, cosas así, que lo hiciera habitable, como dicen los astrobiólogos. Pero en este momento, cuando escribe este artículo, pues se había encontrado nada más uno. Y cuando plantea el problema, o la pregunta, como quieran ustedes verlos, aquí la pregunta es cómo los podemos encontrar. Y la respuesta pues tiene que ver con una cuestión de metodología, ¿cómo le hacemos para encontrarlos? Porque parece imposible si ustedes lo piensan. Sabemos que no es imposible, porque ya han encontrado muchos, pero de entrada parece imposible. Tienes una estrella que comparativamente con un planeta, pues es muchísimo más grande, ¿no? Como el Sol con la Tierra. Los planetas no brillan, reflejan la luz del Sol o de su estrella. Y el Sol brilla muchísimo, o la estrella. Entonces, ¿cómo la vemos? Brilla tanto que opaca todo lo de alrededor. Y tendríamos, pues, ¿cómo lo ves? O sea, el planeta es un puntito. Bueno, es menos que un puntito. Un puntito. No sé si han visto fotos del tránsito de los planetas cuando pasan desde nuestra perspectiva enfrente de su estrella. Pues es un puntito. Y ahí se ve pues, porque hay un contraste, ¿no? Entre el brillo de la estrella y el planeta. Pero ya que sale, ya no lo ves. Entonces parece imposible. Y lo que hace Luis Felipe Rodríguez es explorar todas las cosas que se han ido proponiendo o que se habían propuesto hasta ese momento. Pues hacemos esto, no, mejor hacemos aquello, no, pero es que esto no. Y uno como lector se engancha completamente y quieres tú llegar a la respuesta. Dices, no, a ver, espérame, yo esto lo puedo resolver. Ese es el grado de interactividad que tiene este asunto, de contar así la historia. Y claro, al final, como dice Olson, que lo dijo muchos años después de que se publicara este artículo, es la pieza clave de evidencia que te permite resolver. En el caso de los exoplanetas, la pieza clave es que la estrella, o sea, así como la estrella ejerce influencia gravitacional sobre un planeta, pues el planeta también sobre la estrella, aunque sea muchísimo menor, así como la ejercemos nosotros aquí en la Tierra. Nosotros también ejercemos influencia gravitacional sobre la Tierra. Pero claro que comparándola con la que ejerce la Tierra, nosotros que nos tiene aquí anclados, pues la nuestra es casi cero, pero no es cero. Esa es la cuestión, que no es cero. Y la de un planeta con su estrella, bueno, es un poco más notable que la nuestra. Y hace que la estrella se mueva tantito. Le llaman wobbling en inglés, que se bambolee tantitito. Tantitito, eso no es aparente para nadie si ves la estrella. Pero si tú puedes medir la curva de luz de la estrella y cómo va cambiando con los modernos instrumentos de la astronomía, pues te das cuenta que está haciéndose así. Y entonces puedes calcular, ¿verdad?, con las matemáticas de la astronomía si hay un planeta ahí o no, o si es muy probable que haya un planeta que esté ejerciendo esa influencia gravitacional. Y no solo eso, sino además qué masa puede tener, qué tamaño puede tener. Pero eso lo dice Luis Felipe hasta el final. Y algunos lectores, pues sí, se dan cuenta de que puede ser así. Esos son los que se quedan más contentos, pero en general uno se queda muy contento de poder ver esto.
Les recomiendo aquí a mi súper favorito. Hay grandes divulgadores de la ciencia y divulgadoras y divulgaderes, todos, como les quieran ustedes llamar. Pero este yo creo que es mi favorito. ¿Por qué? Por lo bien que sabe contar historias, Bill Bryson. Entonces les recomiendo mucho este libro, Una breve historia de casi todo. Y después de este libro escribió uno maravilloso que se llama En casa. Pero ese tiene que ver más con la tecnología, con otras cosas. En este libro, él lo que expone es cómo se construyeron las principales teorías que sustentan la ciencia contemporánea, como la teoría de la evolución, por ejemplo, como la relatividad de Einstein y así, ¿no? Eh, Tiene una cosa increíble Bryson, que es algo que podemos usar cuando contamos historias, que es humor. El hacer reír a la gente, si haces reír a los demás, ya los tienes en el bolsillo. Y eso hace Bryson. Cuenta las historias, combina una gran rigurosidad científica con el humor y todo lo mete en historias. Y van a encontrar personajes ahí, pues algunos que pues, todos conocemos, de la estampita de la primaria y otros de los que nunca hemos oído hablar. Y nos cuentan qué papel tuvieron en la construcción de estas teorías. Ahora, hace no mucho hubo una película de esta jovencita británica que vendía fósiles, que iba por las playas y encontraba fósiles y los vendía sin saber muy bien qué eran los fósiles. En ese tiempo, pues todavía estaban por descubrirse los dinosaurios. Pero esa niña, esa jovencita, fue fundamental para la geología y para reconstruir la historia de la Tierra. Él cuenta la historia de ella. Ana, creo que se llamaba. Ana. Bueno, él era periodista, Bill Bryson, y ejerció de periodista mucho tiempo y luego escribió libros de viajes, que también son muy divertidos. Y luego un día, y eso lo cuenta en la introducción, pensó que él no sabía nada de la ciencia, que no entendía nada de esas cosas. Y le entró como una angustia así, ¿no? Y cósmica, muy rara. Y decidió sí saber. Y pues como buen escritor, pues dijo, voy a escribir un libro. Se tardó 3 años en escribir su libro. Consultó muchísimas fuentes bibliográficas. O sea, la bibliografía que tiene este libro es una joya. Y entrevistó sobre todo a mucha gente que estaba haciendo ciencia. Y con eso construyó su libro. Y luego pues, se ganó todos los premios de divulgación. Y todos decíamos, pero este señor, ¿quién es? O sea, ¿quién es este que apareció de pronto con ese libro? Pues es Bill Bryson. Entonces, se los recomiendo mucho. ¿Y por qué uno debe tener sus clásicos? Como decimos los divulgadores, encontrar a tus autores, a tus autoras favoritos y fijarte cómo lo hacen. Si lo hacen bien, te tienen allí en suspenso. Entonces quieres llegar a ver qué fue lo que pasó. Pero ya que averiguas qué pasó, vuélvelo a leer y ve cómo está construido y ve la arquitectura de ese relato, cómo está armado, para que tenga tanto suspenso, para que sea tan interesante, para que te haya hecho hacer el esfuerzo de entrarle a la ciencia que es compleja. Entonces, pues hay muchos autores. Aquí les puse un ejemplo. Este es un artículo que sacamos cuando se cumplieron 50 años del descubrimiento de la estructura del ADN, que fue una carrera tremenda. No sé si han leído el libro de Watson, La doble hélice, pero además una carrera tremenda y medio cochina, la verdad, porque hubo cosas ahí medio feas. Lo que pasó con Rosalind Franklin, y que le andaban pirateando su trabajo a Linus Pauling, en fin, hay mucho chisme. Pero lo que me interesa de este artículo, y se los voy a poner más grande, es que ustedes vean cómo empieza. Este es un artículo de Martín Monfil y se los voy a leer. Esa mañana de 1953, luego de largas semanas de tratar infructuosamente de resolver el problema de la estructura del ácido desoxirribonucleico, James Watson miró casualmente una escalera de caracol. Y en ese momento tuvo un chispazo genial. «Lo tengo, Francis», exclamó. «El ADN es una doble hélice en forma de escalera de caracol». «Tienes razón», confirmó entusiasmado su colega Francis Crick. «Son dos cadenas enrolladas una alrededor de la otra». Suena bonito, ¿verdad? Pero no fue así como se descubrió la estructura de la molécula más famosa del mundo. En ciencia las cosas son siempre un poco más complicadas, aunque también más
interesantes. Hay mucho que tomar de esta forma de empezar la historia que escogió Martín Bonfil. Por un lado, pues nos toma el pelo, ¿no? A lo mejor ustedes no cayeron, pero muchos lectores sí caen de que así fue. El momento eureka, la iluminación, vio la escalera de caracol. Pues no, claro que no fue así. Entonces, digamos que nos engaña y eso ya nos hace decir, a ver, entonces, ¿cómo fue? Nos está planteando algo que hace que nos preguntemos realmente cómo fue. Y además nos está haciendo una promesa, que eso pasa también en la mayoría de las historias de divulgación de la ciencia, que se escriben desde la divulgación de la ciencia. Y es que nos va a contar en realidad cómo estuvo el asunto. Y nos lo va a contar, por supuesto, con suspenso, cómo se llegó a descubrir esa estructura. Y como les digo, es una historia tremenda. La pueden leer aquí en Cómo ves. Este es otro ejemplo de otro artículo que publicamos en la revista, el de las vacas locas, hace ya muchos años, pues que empezó el asunto este de las vacas locas y un terror horrible porque había habido 2 o 3 muy pocos fallecimientos de humanos, pero las vacas estaban muriendo o infectándose, infectando a otras de una manera espantosa. ¿Cómo cuentas esta historia? Bueno, como eligió contarla Agustín López Munguía, que es nuestro consejero editorial, él es especialista en alimentos, está en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, la cuenta a partir justamente del planteamiento del misterio. Y a partir de un señor Prusiner, espero que se pronuncie así, que es un médico que está en un hospital y tiene una paciente que se le está muriendo y está desesperado porque no sabe qué tiene la paciente y no la puede ayudar. Entonces consulta con medio mundo, nadie sabe qué le pasa. Entonces Prusiner dice, no, pues hay que ver en la literatura científica, en las revistas de medicina, a ver si hay algo. Y si encuentra algo, encuentra 2 artículos que aparentemente no están relacionados. Un artículo es una investigación de una tribu en África, la tribu de los Fore, que practica el canibalismo ritual. Es decir, cuando se muere un ser querido, pues se comen un pedacito. Y que a quien le toca comerse un pedacito de cerebro, pues desarrolla una enfermedad muy parecida a la de su paciente. Y otro artículo que habla de una enfermedad en las ovejas, que les destruye el cerebro. Dice, esto está relacionado, esto tiene algo que ver. Y es a partir de ahí, cuenta Agustín la historia de cómo Prusiner se pone a investigar y acaba proponiendo que la enfermedad de las vacas locas, la encefalopatía espongiforme bovina, también hay la humana, o que le llaman también enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, pues está producida no por un virus, no por una bacteria, no por un protozoario, sino por un prión. Y un prión es una proteína como degenerada, que ha cambiado su estructura. Y lo que es peor, esa proteína que cambia su estructura hace que otras también lo hagan. No es un agente infeccioso como los que conocemos, pero actúa como un agente infeccioso. Y todo el mundo le dice que está como cabra. Ahora sí, como vaca loca, ¿qué le pasa? Que de ninguna manera, se tarda muchos años, pero al final logra probarlo y le dan el Nobel a Prusiner. Esa es la historia de las vacas locas. Una que publicamos mucho más recientemente, de Sergio de Regules, es esta de Contacto en Polinesia. Tal vez ustedes vieron las noticias. Y que se refiere al descubrimiento por medio de estudios genéticos de que pues sí hubo contacto entre Sudamérica y las islas de la Polinesia hace mucho tiempo. Concretamente, ellos pueden determinar que hace 1100 y pico de años que hubo ese contacto. Y lo pueden ver por estudios genéticos de poblaciones polinesias y sudamericanas. Y aquí Sergio de Regules nos cuenta esta historia, donde, por cierto, además hay participación importante de investigadores, investigadoras del CINVESTAP, del Instituto Politécnico Nacional, y empieza así. Dice lo siguiente. Dice, en 1937, el joven explorador noruego Thor Heyerdahl y su esposa, Gudrun Torp, estaban sentados en la arena en una playa de la Polinesia de Fatu Hiva, una migaja de tierra en medio del océano Pacífico. Los esposos llevaban un año viviendo en la isla en una cabaña que ellos mismos construyeron y alimentándose de frutos de la tierra y del mar. Al atardecer se sentaban en la arena a aspirar los aromas de la selva mientras la rompiente rugía en el arrecife.
Qué extraño, dijo Liv, la esposa de Heyerdahl. Del otro lado de la isla el oleaje nunca está fuerte. Es que estamos del lado del viento, observó Thor. De este lado siempre hay marejada. La playa daba al este. 7.000 kilómetros más allá del horizonte se encontraba Sudamérica. Un viento inexorable soplaba desde esa dirección. La corriente de aire pasaba de largo Fatujiva y alborotaba olas y palmeras en una vasta región de Polinesia. Un anciano isleño, amigo de los esposos, les había contado la historia del jefe Tiki, antepasado de los polinesios, que trajo a su pueblo a esas islas desde un país misterioso situado hacia el sol naciente. Esa noche Thor no pudo dormir. Bueno, a mí me emociona, la verdad, cada vez que la leo, pero me gustaría aquí que se fijaran cuando dice lo del anciano isleño, que les cuenta la historia de un jefe antepasado de los polinesios que trajo a su pueblo, llevó a su pueblo a esas islas desde un país misterioso, situado hacia el sol naciente, de donde venía esa corriente de aire que menciona la esposa de este investigador. Ahora hay una película reciente que se hizo sobre Heyerdahl, pero la promesa ahí está, ¿no? O sea, a ver cómo quién vino antes, qué país misterioso, de qué se trata esto. Y es muy bonita la forma en que la cuenta, porque finalmente es la observación de la esposa del investigador lo que lo hace a él decir, pues tiene que haber una manera de ver si eso es cierto. ¿Y cuál es la manera? Pues irse a Sudamérica y navegar a la Polinesia en una lanchita, ¿verdad? En una balsita, pues equivalente a la que se tenía antiguamente, y ver si de veras llegar. Y esa es la expedición con Tiki, famosísima. Bueno, esta es una manera de hablar de esta investigación, que es muy reciente, que encontró que sí había habido contacto. Lo que todavía tienen que determinar es si los de Sudamérica fueron a la Polinesia o los polinesios fueron a Sudamérica y regresaron. Porque genes de los dos hay en los dos lados. Bueno, ya voy terminando. Esto lo dice Roy Peter Clark, que es un hombre que enseña a escribir, sobre todo a periodistas, y sobre todo a periodistas narrativos. Y él dice esto: ¿qué ofrecen las historias? Pues la experiencia. Cuando integramos elementos narrativos en nuestros artículos, no solo indicamos a los lectores un lugar, sino que usamos el lenguaje para ponerlos en ese lugar y permitirles habitar. Como vimos que hace Sergio de Régules. O sea, realmente puedes imaginarte a este señor y a su esposa en la playa y el viento soplando y la observación de la esposa. Todo eso te ayuda a crearte imágenes mentales. Las historias hacen eso, nos hacen crearnos imágenes mentales cuando están escritas, ¿no? Cuando es palabra escrita. Nos creamos esas imágenes. Y la manera mejor de crear esas imágenes es a través de usar el recurso de la historia. Ahora buscan ustedes en su navegador, pongan revista digital, ¿cómo ves? Desde marzo del 2020 estamos poniendo gratuitas nuestras revistas en formato digital, porque pues la pandemia nos obligó a hacer eso si queremos que la gente las lea. Entonces pueden buscar ahí en revista digital o aquí, que es nuestro portal que estamos por renovar. En este están todos los artículos de portada de toda la historia de la revista. Por ejemplo, el de Luis Felipe Rodríguez, de la búsqueda de exoplanetas, el de las vacas locas, el de los 50 años del descubrimiento de la estructura del ADN y muchos otros que pueden ustedes ver ahí. Bueno, aquí para agradecerles les puse dos portadas. Pueden ver un cambio en el diseño de la revista. Cambió a partir de abril del 2020, cambió el diseño. Un poquito antes habíamos sacado y se las puse porque, pues, cuando estoy haciendo esta charla, no hace mucho que se lanzó el telescopio espacial James Webb, ya mero llega a donde tiene que llegar, ya se desplegó, ya todo está funcionando muy bien. Esperemos que cuando llegue al lugar donde ya se va a quedar nada más dando vueltas, todo funcione maravillosamente. Y esta es la historia del telescopio espacial. ¿Por qué se construyó? ¿Quién lo construyó? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué van a buscar con él? En fin. Y esta es la portada del mes de febrero del año 2022
que pues por supuesto está dedicada a Omicron, a esta nueva variante del coronavirus que tanta lata está dando. Yo los invito a leer la revista. No todos nuestros artículos cuentan historias, como yo les he dicho, porque pues necesitaríamos muchos autores que dominaran esto, autores y autoras. Ojalá ustedes sean de esos autores. Ojalá que aprendan a contar historias. Y como les digo, lo primero es ver qué nos gusta en el área de divulgación de la ciencia y luego ver cómo está construido. Les recomiendo muchísimo que lean la revista National Geographic. Hay una edición en español que tiene realmente grandísimos escritores de ciencia, periodistas o divulgadores o científicos que saben escribir muy bien y que cuentan historias. Espero que esta plática les sea muy útil. Muchas gracias.